Hola chicos, soy Jaycee y sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial en Mediband Paint Pro sobre cómo hacer un dibujo primero en escala de grises para luego agregarle color. Y sin nada más que agregar, comencemos. Bien, lo primero que hago es poner el color del lienzo en gris porque a mí me molesta a la vista trabajar con un lienzo totalmente blanco. Luego agrego una nueva capa y la pongo debajo del boceto. Con un gris intermedio pinto por todo el dibujo, con el bote de pintura para más rapidez. Y con el pincel acuarela con una opacidad al 100, pinto los bordes que quedaron vacíos o desiguales. Ahora sí, voy a escoger los tonos de gris. Para el cabello que es negro, lo que hago es tomar la muestra de color de las imágenes de referencia. Y en la parte del recuadro de color, lo muevo en línea recta hacia este lado para quitar toda la saturación y obtener un tono que esté en escala de grises. Pongo el bloqueo alfa para que no se salga de lo que he pintado. Y paso este gris oscuro por todo el cabello, con el pincel acuarela en una opacidad al 100. O puedes usar el pincel pluma para pintar más rápido el interior, pero no para los bordes porque quedan muy duros o pixeleados con ese pincel. Yo cuando trabajo en escala de grises me acomodo mejor con una sola capa. Pero si tú deseas puedes crear más capas y poner el tono del cabello en una capa diferente a la de la piel y la ropa. Para la ropa hago lo mismo. Escojo el color de las referencias con el cuentagotas y lo muevo en el recuadro de color hacia el tono gris. El tono gris del buzo es casi el mismo que el de cabello, como te habrás dado cuenta. Bueno chicos, aquí cometí un descuido y al renderizar la ropa creía que estaba grabando y al darme cuenta estaba puesto el grabador de pantalla en pausa y yo de... ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero bueno, no se preocupen que aquí al lado haré una muestra de cómo hice la ropa. Que en realidad es muy sencillo, cuando es ropa negra sobre todo. Voy a hacer esta parte de aquí. Con la acuarela en una opacidad baja como en un 21% y con un tono gris más oscuro para las sombras. Comienzo a sombrear los pliegues siguiendo las líneas del boceto. En este caso no están pues porque ya saben, pero bueno. Este pliegue estaba como en forma de triángulo. Y luego de establecer dónde irá la sombra, bajo el tono del gris anterior a uno mucho más oscuro. Y lo paso por en medio del tono gris original y el de la sombra, con una opacidad un poco más baja, como un 10%. Luego, para las luces y para dar volumen, escogemos un tono gris más claro y le bajamos un poquito más la opacidad y lo paso por estas zonas. Para hacer la cremallera escogemos un tono de gris un poco más claro y hacemos una línea siguiendo las curvas de los pliegues. Después, con un gris más oscuro, hacemos líneas en los bordes de la cremallera y por en medio de esta. Pasamos 2 o 3 veces más en las zonas donde estén más cerca de las sombras. Ahora lo que hacemos son líneas en forma de V, con una opacidad a la mitad más o menos, para solo dar una pasada en cada línea. Luego, con un gris casi blanco, hacemos pequeñas líneas en esta parte de aquí, arriba de las líneas anteriores. Por último, con un gris un poquito más oscuro, paso suavemente por encima de la cremallera en las partes donde están las sombras de la ropa, con una opacidad bajita como en un 8%. Bien, ahora vamos a hacer esta parte de la ropa que tiene una franja blanca. Asimismo como lo habíamos hecho anteriormente, primero ponemos las sombras con un gris oscuro. Aquí no va a llevar color negro porque esta parte está más cercana a la luz. Luego, ponemos las sombras con un gris más clarito y hacemos las sombras de la franja blanca, en la misma dirección que los pliegues de la parte negra de la ropa. Y por último, con color blanco, pero con una opacidad bajita, ponemos las luces en estas partes donde se ve como infladito debido a los pliegues.
Bueno, y eso es todo lo que hice en el buzo mientras el grabador de pantalla estaba en pausa. Para la bufanda lo que avancé hasta aquí fueron estas sombras con un gris intermedio, guiándome de las líneas del boceto. En estas partes de aquí, las sombras serán un poquito más grandes. Y con un gris más oscuro, repaso nuevamente estas líneas que serán las sombras más intensas. Y voy degradando suavemente hacia la parte de la luz. También paso por estos bordes para que el render no se vea tan plano. Después, con el blanco y con una opacidad en un 18% más o menos, agrego las luces, tomando en cuenta desde qué dirección viene la luz. En este caso viene desde esta esquina de arriba. Agrego unas cuantas sombras más en la bufanda, pero esta vez sin degradarlas. Intensifico un poco más estas sombras negras y corrijo ciertos bordes. Luego agrego sombras negras más intensas con una opacidad más o menos a la mitad. Ahora vamos a darle volumen a la cara agregando sombras y luces. Primero agregamos las sombras con un gris un poco más oscuro que el gris que le pusimos a la piel. En la parte de abajo del cuello, en las líneas de las orejas, en el lado de la cara contraria donde está la luz, intercalando el tamaño del pincel para las áreas más grandes. Un tamaño de pincel más grande, obviamente, y para las áreas pequeñas un tamaño más pequeño, manteniendo una opacidad baja. Pintamos los labios un poco, la parte del labio superior un poco más oscuro que el de abajo, y expandimos la sombra de debajo del cuello. Bien, aquí fue cuando me puse a corregir los rasgos faciales, y con el lazo seleccioné la nariz y boca para moverlas un poco más abajo, para dar un aspecto de rasgos un poco más masculinos. Con un gris un poco más oscuro, paso por esta línea de la nariz y la línea de los párpados. Coloco también un poco de sombra bajo los ojos y unas bajo las cejas. Hago las líneas de los orificios de la nariz. Con un gris un poco oscuro, paso por debajo de la nariz y también por un lado de esta línea. Luego difumino con un color de gris más clarito. Y vemos cómo empieza a tomar un poco de volumen. Damos un poco de sombra cerca del pómulo, por esta parte de los párpados, bajo la nariz y por debajo de los labios. Y ahora sí me puse a renderizar los labios, con un gris un poco más oscuro que el de la piel. Repaso esta línea con un gris un poco más oscuro y hago una pequeña sombra debajo del labio superior. Con la herramienta del lazo agrandé un poco más los labios y marco este recuadro que dice transformación libre para poder modificar un poco su forma. Intensifico un poco la sombra que está debajo de la nariz. Y también intensifico las líneas y las sombras de los párpados. También asimismo vuelvo a repasar esta sombra que se forma por la nariz y esta parte de la mejilla. Agrego una ligera sombra que está por esta parte para darle más volumen y un efecto ligeramente 3D a la nariz. Agrego luces y sombras a los ojos. Y con un gris bien oscuro, casi negro, repaso la línea de las pestañas, tanto de arriba como de abajo. Con el blanco, el tamaño del pincel pequeño y la opacidad bien alta, agrego estos brillos a los ojos y unos grillos bien pequeños para los lagrimales. Agrego las cejas haciendo líneas diagonales bien pegaditas las unas a las otras, con un gris oscuro. Intensifico estas sombras del inicio de los párpados y debajo de la ceja. También esta sombra y los orificios de la nariz.
Con el blanco agrego las luces más intensas, es decir, los brillos de la cara, como en la nariz, la punta de las orejas, en el mentón y en los labios. Y también en los párpados, ligeramente por encima del inicio de la ceja y cerca de los lagrimales. Lo que voy a hacer ahora que el render está casi terminado es unir la capa del boceto con la capa con la que estaba trabajando ahorita, apretando este botón de aquí. Una vez hecho eso, empiezo a corregir bordes y ciertas zonas donde las líneas del boceto sean aún visibles. Con el aerógrafo en opacidad baja y el tamaño del pincel grande, paso por toda esta parte del cabello donde casi no recibe luz y es por eso que estará más oscuro con un tono casi negro. Luego, con el mismo tono y el tamaño del pincel más pequeño, hago líneas hacia abajo, siguiendo la curvatura de la cabeza y las líneas del boceto que quedaron visibles. Luego aumento la opacidad del pincel y repaso unas que otras líneas del cabello. De vez en cuando giro el lienzo para mayor comodidad. Vuelvo a repasar en algunas zonas para hacer sombras un poco más gruesas. Oscurezco un poco más el tono que estaba usando e intensifico solo algunas líneas. Con un gris mucho más clarito, paso por encima de esta parte que está más cercana a la luz. Por último, agrego pequeños mechones delgados con el pincel acrílico o la acuarela. Decidí quitar este mechón porque al final no me convenció mucho como se veía estando ahí. Agrego unos cuantos cabellitos blancos, sobre todo en la parte donde está cerca de la luz. Corrijo unas cuantas cositas pequeñas e intensifico unas que otras sombras. Para acabar con el render en escala de grises y antes de pasar al color, si deseas puedes ir donde dice filtro y luego donde dice niveles. Esto es para darle un poco más de profundidad e intensificar las luces y las sombras. Puedes ir acomodando esto a gusto y dar en OK cuando estés satisfecho con los cambios. Yo tuve que aumentarle bastante el brillo porque me había dado cuenta que me faltó intensificar más las luces del dibujo. Y para ahorrarme algo de tiempo corregí eso con la opción de niveles. Con el lazo corregí unas cuantas cosas más como la nariz y la boca. Listo, ahora que el render en escala de grises está terminado, vamos a ponerle colorcito. Lo primero que hacemos es crear una nueva capa y aquí donde dice combinación, cambiarle de normal a color. Luego, con el cuentagotas o escogiendo tú mismo cualquier color de la paleta de colores, presiono para extraer el color de la piel de Yato. Y con el aerógrafo, con una opacidad al 100, paso por todas las zonas de la piel. Al principio está algo morenito y con un color que no se parece mucho, pero ya vamos a ir viendo eso poco a poco. Después, cambio el color por uno más rosadito. Bajo bastante la opacidad del pincel aerógrafo como un 12%. Y lo paso muy ligeramente en algunas zonas como las mejillas, los párpados, el mentón, las orejas y por el cuello. Luego, con un rojo clarito y asimismo la opacidad súper baja, paso nuevamente algunas zonas como la nariz y los párpados. Ahora, creo una nueva capa y la pongo en modo superposición. Y repaso el tono rojo ligeramente por algunas zonas y sobre todo por los labios. Escojo un color azul claro y regreso a la capa que estaba en combinación color y lo paso suavemente en las zonas donde están las sombras. Para los ojos extraigo el color de las referencias y lo paso por encima con una opacidad al 100 en la misma capa de color. Con el color negro me voy a la capa de superposición e intensifico las pestañas y las cejas con una opacidad baja como en un 26%. También intensifico las luces con el color de piel súper clarito que habíamos escogido de Yato.
Y en la misma capa de superposición, pasa un poco por encima de las sombras un color azul algo oscuro. Y con el tono de piel de Yato sigo intensificando las zonas claras con una opacidad súper bajita, como en un 6%. Escogemos el tono de la bufanda y volvemos a la capa de color. Y lo pasamos por encima con una opacidad alta. Si es que notas que en la capa de color, al pasar por encima con un pincel ancho, el color se sale por los bordes, debes darle en esta opción que dice recortar. Y lo que está en la capa de color se ajustará a lo que contiene la capa que está por debajo. Y por ende, no se pintará fuera de la silueta del dibujo que está esta capa. Con el color blanco en la capa de superposición, pasamos por encima donde están las luces, en esta franja y en la bufanda. Y con el color negro, pasamos por encima del cabello para oscurecerlo más, sobre todo en las zonas de las sombras, con una opacidad baja. También, asimismo, oscurecemos las sombras del buzo. En la misma capa de superposición, vuelvo a repasar con un azul algo oscuro las sombras. Y paso por encima un tono rosado rojizo, ligeramente para combinar ambos tonos. Paso también el azul por encima en los ojos, sobre todo en la parte de la sombra. Regreso a la capa donde está el dibujo en escala de grises para modificar los niveles y aclarar un poco más las luces, pues Yato tiene una piel súper blanca y casi que no me sale su tono de piel. Y pues eso sería todo, lo único que nos queda es agregarle un fondo, creando una nueva capa y poniéndola por debajo de todas las anteriores. Y le di unos últimos toques de luz. Luego me pasé a Photoshop para continuar con el fondo, porque aquí hay más variedad de pinceles que en Medivan. Y desde aquí le pondré una velocidad más rápida porque si me pongo a explicar cada cosa que le hice al fondo sería un video mucho más largo. Y el tema del video es solamente sobre cómo pasar de escala de grises a color. Y listo, lo último que hice fue bajarle la saturación para que la piel no se vea muy amarilla. Espero les haya gustado el video y sobre todo les haya servido. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos veremos en un próximo video. Bye bye.